Buenos días, chicos. En esta semana vamos a topar un nuevo tema que es las medidas de posición, que se relaciona directamente con lo ya visto en la semana anterior. Entonces, miren, primero, medidas de posición son medidas que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales que deseo. Los datos deben estar ordenados de mayor a menor. Entonces, en primera situación, la información que nosotros tengamos la vamos a tener que ordenar. Si está desordenada, la vamos a tener que ordenar. Ahora, dicha información la vamos a poder tener en cuartiles, deciles o percentiles. ¿Sí? ¿Qué es un cuartil? Son valores de la variable que dividen el conjunto ordenado de datos en cuatro partes iguales. Cuartil, cuatro partes iguales. Ojo, pero a pesar de dividir al cuartil en cuatro partes iguales, ¿sí? A la información, van a dividir la información en cuatro partes iguales. ¿Qué va a pasar? Solo va a haber tres posiciones, porque miren, si yo analizo aquí esto, aquí vean, están las tres posiciones, que sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Pero solo estos tres cuartiles me dividen en cuatro partes iguales. Vean, esta es una parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? Se va a dividir, ya, se va a dividir la información en cuatro partes iguales, pero vamos a tener solo tres cuartiles. Es decir, si a mí me dicen los cuartiles son cuatro, ¿yo qué tendría que decir? ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. Es falso. No, pero dicen hay cuatro. Sí, pero ¿cuántos cuartiles les dije que hay? Son tres. Son tres. Ojo, dividen a la información en cuatro partes iguales, pero solo son tres cuartiles. Y chicos, tengan en cuenta eso, así no se me pierdan en esa parte. La dividen en cuatro partes iguales y es muy diferente que yo les diga en cuántas partes se divide la información, en cuatro. Pero ¿cuántos cuartiles son? Solo son tres. Ojo, y cada cuartil representa un 25%. El primer cuartil es el 25%, el segundo cuartil es el 50% y el tercer cuartil es el 75%. ¿Sí? Son tres valores, Q1, Q2, Q3. Dividen en cuatro partes iguales al conjunto de datos, cada parte representa el 25%. Ojo, y aquí viene algo importantísimo que nosotros tenemos que aprender. Para poder calcular los cuartiles, lo primero que yo voy a buscar, ojo, y no solo en los cuartiles, sino en los deciles y en los percentiles, lo primero que yo tengo que saber es la posición de cada uno de los cuartiles, de cada uno de los deciles o de cada uno de los percentiles, ¿sí? Lo primero que yo voy a buscar es la posición. ¿Y cómo voy a encontrar la posición? Con esta fórmula de aquí, miren, que me dice K por N dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque los cuartiles me van a dar cuatro partes iguales. Entonces, miren, K va a representar la primera posición, la segunda y la tercera posición. N va a ser el número total de elementos, o sea, la cantidad de población que estamos manejando. Entonces, miren, el valor de cada uno de los cuartiles, ve, lo primero que encontré aquí fue la posición. Ahora, el valor lo vamos a sacar con esta otra fórmula de acá, que me dice, ven, el valor del cuartil va a ser igual a L sub I por K a la N dividido para 4 menos F sub I menos 1 dividido para F sub I por amplitud. Ojo, esto es realmente fácil, miren. LI, límite inferior del intervalo. Entonces, miren, recuerden que yo trabajaba con intervalos. 20-30. Ese era mi intervalo, ¿recuerdan? Entonces dice, límite inferior. El menor de estos dos siempre va a ser el de la izquierda, ¿sí? Este va a ser el límite inferior del. Frecuencia absoluta son los FI. Y luego tengo frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Qué pasa? Yo me ubico en la fila en la que estoy trabajando, pero como me dice frecuencia acumulada anterior, retrocedo uno. Voy un espacio atrás. Tengo que revisar en mi tablita el dato anterior. ¿Sí? Este caso viene es el valor que acabamos de calcular acá arriba. Vean, el dato que calculamos arriba es el dato que vamos a poner aquí.
Y la amplitud, ¿qué era la amplitud? Era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esa es la amplitud, la diferencia entre estos dos. 30 menos 20, 10. Esa es la amplitud. Vamos con el siguiente, miren. El decil. Son valores que dividen un conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Ojo, dividen en 10 partes iguales, pero al igual que en los cuartiles, son uno menos que la cantidad que divide. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 deciles. Y cada uno representa el 10%. ¿Sí, chicos? Cada uno de esos deciles representa el 10%. Entonces, miren, si yo pongo aquí más o menos los cuartiles que tenía, que digo, dividen en 4, pero solo son 3. Esto era el 25%, esto es el 50% y esto es el 75%, miren. De la información total, este cuartil, el cuartil, vean, cuartil 1, cuartil 2 y este es el cuartil 3. Vean, de toda la información que tenemos, ¿qué puedo decir? Que el cuartil 2 tiene el 50% de la información, ¿sí o no, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿El cuartil 2 tiene el 50%? Ya. En los deciles, ¿cuál tendría el 50%? El quinto decil. El quinto decil, vean, primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil, quinto decil. Es decir, que el cuartil 2 es igual al quinto decil, ¿sí se dan cuenta? Porque este maneja el 50% de la información y este también va a manejar el 50% de la información. ¿Cómo vamos a calcular? Igual que en el ejercicio anterior, la posición. Primero lo que calculo es la posición de los deciles. Pero, ¿qué va a variar de la fórmula? En el cuartil yo dividía para 4. En el decil yo voy a dividir para 10. Es el único cambio sustancial. De ahí el valor va a ser el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir este K? Si me piden calcular el cuartil 1, en lugar de poner 1, en lugar de poner K, pongo el 1. Si me piden calcular el decil 2, en lugar de poner el 2, en lugar de poner K, pongo el 2. Y así sucesivamente. Si me piden calcular el decil 9, ¿qué hago? En lugar de poner K, pongo el 9. Y ese es todo el cambio que yo voy a hacer. Luego, para calcular el valor, aplico la fórmula. D sub K es igual a LI, límite inferior del intervalo, para K sub N, que es el valor que acabamos de calcular, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior para la frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Sí? Son los mismos valores que teníamos. Y finalmente me asoman los percentiles. ¿Qué dice que son los percentiles? Son valores de la variable que divide un conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Ojo, pero me dividen en 100 partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 99 percentiles. Cada percentil representa un 1%. Ojo, si cada percentil representa un 1%, ¿cuál sería el percentil? ¿Cuál sería el percentil que tiene, que tiene el 50% de la información? Exacto. Entonces, ¿qué puedo decir? Vean, que el percentil número 50 es igual al cuartil número 2 y al decil número 5. ¿Por qué? Porque manejan el 50% de la información. Entonces, 96, 97, 98, 99. Muy bien. ¿Qué va a pasar, chicos? Ahora, exactamente lo mismo que hace un momento. Primero voy a calcular la posición, pero ¿qué me voy a dar cuenta? Si me hablan de percentil, lo tengo que dividir para 100. ¿Sí? Y de ahí es exactamente la misma fórmula prácticamente. El valor de cada uno de los percentiles es P sub K, límite inferior, dividido para qué? Para la posición del percentil que estoy buscando, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido para la frecuencia absoluta y por la amplitud. Ahora, vamos a ver esto con un
ejercicio que nos va a hacer comprender esto de una mejor manera. Primera situación, chicos, miren. A mí en los ejercicios que vamos a manejar, me van a dar el intervalo, que es esto, los intervalos. Aquí tengo los intervalos. Y me van a dar la frecuencia de repetición, que es la frecuencia absoluta. Y esta de aquí es la frecuencia absoluta acumulada. Ojo, esto ustedes vieron en noveno. ¿Y qué era la frecuencia absoluta acumulada? Vean. Este valor de aquí siempre va a ser el mismo. Vean. Si aquí tengo 20, aquí va a haber 20. Si aquí tengo 100, aquí voy a tener 100. ¿Sí? Este valor de aquí siempre es igual. Ojo, ¿y por qué se llama frecuencia absoluta acumulada? Porque se va sumando, chicos. ¿Quiénes se van sumando? Este de aquí con las frecuencias, vean. Entonces, 20 más 35, 55. 55 más 50, 105. 105 más 49, 150. 154 más 25, 170. 179 más 15, 194. Y miren, 194 más 6 me da 200. Ojo, ¿yo qué más necesito saber, chicos? La población. Ojo, ¿y cómo yo calculo la población? ¿Quién me dice cómo calculo la población? ¿Quién está pilas ahí? ¿Cómo calculo la población? Perfecto. Al sumar todas las frecuencias absolutas, te anoto, Lucía, de una vez. Al sumar todas las frecuencias absolutas, yo calculo de esa manera la población. Entonces, miren, ¿qué va a ocurrir? 20 más 35 más 50 más 49 más 25 más 15 más 6 igual 200. Ojo, y otro dato curioso que yo voy a tener, vean. La frecuencia absoluta acumulada, miren, esta es frecuencia absoluta. Y este de aquí es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual, el último valor, a la población, vean. Si aquí me sale 300, aquí me tienen que salir 300. Si aquí me sale 1000, aquí me tienen que salir 1000. Siempre van a ser iguales. Bien. Entonces, vean, la fórmula para determinar cualquier cuartil es esa. Vamos a determinar el primer cuartil. Pero antes de determinar el valor, tengo que determinar la posición. ¿Cómo determino la posición? Encuentro la posición 1, es decir, K igual a 1. Y digo, K sub 1 es igual a K por N dividido para 4. Recuerden, cuartil dividido para 4. Entonces, K sub 1 es 1, porque estoy en la posición 1. Quiero saber la posición 1. Por 200. 200 es la población. Entonces, dividido para 4, me da 50. Perfecto. ¿Qué quiere decir este 50, chicos? Permítanme y borro esto de aquícito para que no se me monte tanto. Muy bien. Con este 50 que yo acabo de encontrar, vean, lo busco en los FI mayúsculos, es decir, en las frecuencias absolutas acumuladas. Lo voy a buscar al 50 aquí. ¿Sí? Ahí lo busco al 50. Miren, si lo encontramos, el límite superior del intervalo será la respuesta de nuestro cuartil. Es decir, si yo aquí encuentro el 50 directamente, por darles una idea, aquí está el 50, en lugar de 55 tengo 50, la respuesta de mi posición y de mi valor, o el cuartil, por decirlo así, va a ser el límite superior del intervalo. La respuesta sería 40. ¿Me entienden hasta ahí o no me entienden hasta ahí? Si yo lo encuentro Si yo lo encuentro a esa posición en los FI, la respuesta del cuartil va a ser que el límite superior de esa posición en la que estoy. Ahora, como en este caso, miren, yo no lo encuentro. Si ustedes analizan, yo tengo aquí 50 y aquí tengo 55. ¿Qué va a pasar? Si no encontramos el límite del intervalo,
buscamos en FI el valor inmediato superior a Q1. Es decir, miren, yo estoy aquí buscando el 50. No tengo 50. Dentro de estos datos, ¿cuál es el inmediato superior? 105. A ver, seguro, 105. 55, listo. El 55, vean, el inmediato superior sería el 55. Aquí tengo 50 y el más próximo y superior es el 55. Por lo tanto, yo voy a trabajar ¿qué? Con toda esta fila de aquí. Esa fila es la que me va a servir para trabajar. Entonces, yo comienzo a reemplazar los datos en mi fórmula, vean. Mi fórmula me dice LI, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 30. Entonces aquí yo voy a anotar 30. Muy bien. Dice KN dividido para 4. Pero ojo, yo ya encontré KN, vean. Es este 50. Entonces yo voy a anotar en lugar de KN, voy a anotar 50. ¿Qué me dice? Frecuencia absoluta, miren, frecuencia del intervalo menos 1. ¿Qué quiere decir eso? La frecuencia absoluta anterior. Entonces, estoy en esta es la frecuencia absoluta acumulada, pero como me dice menos 1 quiere decir la anterior. Es decir, voy a ocupar esta de aquí. Entonces yo divido para 20. O qué digo, le resto 20, perdón. Y por último dice la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Este valor de aquí, vean. 35. Yo anoto 35. Finalmente, ¿qué me toca hacer? La amplitud. ¿Y qué era la amplitud? La resta del intervalo superior menos el intervalo inferior. Entonces yo voy a decir 40 menos 30 es igual a ¿cuánto? A 10. Entonces yo voy a multiplicar aquí por 10. Entonces miren, reemplazo los valores que he señalado y comienzo a ver. 30, 50 menos 20 dividido para el intervalo que es 35 y por la amplitud que es 10. 50 menos 20, 30, ¿no es cierto? Entonces tengo 30 más 30 dividido para 35 y por 10. ¡Ojo! Todo eso multiplicado me va a dar 30 más 8.57. Voy a trabajar con dos décimas. Entonces el cuartil 1 es igual a 38.57. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Dice la fórmula que estamos viendo ahorita nos puede servir para encontrar el cuartil 2 y cuartil 3. La misma fórmula vamos a ocupar y de hecho vamos a encontrar todos los cuartiles. ¿Sí? Mirará. Ya está. Encontramos el cuartil 1. Vengo. Ahora voy a encontrar, vean, la misma fórmula. Voy a encontrar el cuartil 2. ¿Qué hago? Posición primero. Busco la posición. ¿Y cómo hago? Con la fórmula K por N dividido para 4. ¿Qué era K? La posición. Ahora busco la posición 2. 2 por N, que es 200 dividido para 4. 2 por 200. O directamente, miren. Te digo 2 la mitad, 2 la mitad, 1. La mitad, 100, la mitad, 1. Entonces el cuartil 2 equivale 100. No, la posición del cuartil 2 equivale a 100. Entonces, este 100, ¿qué hago? Lo busco en las frecuencias de aquí. Una vez que lo busco, ¿qué comienzo a hacer? La respuesta va a ser límite inferior, límite inferior. Vean, este es el límite inferior. ¿Qué más tengo que buscar? Frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, esto de aquí. ¿Qué más tengo? La frecuencia con la que tengo que trabajar, este valor de ahí. Muy bien. Reemplazo los valores. La amplitud va a ser exactamente la misma, no me va a variar. Entonces tengo 40, que es que el límite inferior, más 100, que es la posición del cuartil, menos 55, que es el valor del absoluto acumulado anterior, dividido para 50, que es la frecuencia absoluta del intervalo, y por 10, que es la amplitud. 100 menos 10, 45. 45, vean, aquí se eliminan estos dos, 45 para 5 a 9, 40 más 9, 49. El cuartil 2 es igual a 49. El cuartil 3
¿Qué va a pasar con el cuartil 3? K va a ser igual a 3, entonces K sub 3 va a ser igual a K por N dividido para 3. K ahora vale 3 por N que vale 200 dividido para 4. 600 dividido para 4 me da a 150. Muy bien, ese 150 lo busco aquí. Ojo, ¿está el 150? No. ¿Qué hago? Busco ¿qué? El inmediato superior. ¿Cuál será el inmediato superior de 150 aquí? 150. Perfecto. Entonces, toda la fila del 154 es con la que yo voy a trabajar. Límite inferior es el 50, intervalo anterior es el 105 y el intervalo de la frecuencia es 49. Entonces reemplazo todos esos datos con la amplitud de 10 porque la amplitud no me va a cambiar. Y tengo, miren, 50, que es el intervalo inferior, más 150, que es la posición, menos 105, que es el intervalo absoluto de las frecuencias acumuladas anterior, y para 49, que es la frecuencia la frecuencia absoluta por la amplitud. 150 menos 105, 45 dividido para 49 por 10. Me da 9.18. El cuartil 3 equivale a 59.18. ¿Sí? 59.18. Y se acabó. ¿Puedo calcular el cuartil 4, chicos? No, ¿Por qué no? porque estaba en sí dividido el cuartil en 4 partes, pero solo había 3 partes. Perfecto, Lucía. Está dividido en 4 partes iguales, pero solo hay 3 cuartiles. Solo hay 3 cuartiles. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? Vean. Ahí está. Mi cuartil 1, mi cuartil 2, mi cuartil 3. Los valores que encontré, 38.57, 49 y 59.18. De esta forma está distribuida la información. Ahora vamos a pasar a los deciles. Entonces, miren, la fórmula, lo único que va a cambiar, en lugar de poner la Q, voy a poner la D, de decil. Encuentro la posición del primer cuartil, no, del primer decil. Aquí sería del primer decil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la misma fórmula que encontramos o que estamos manejando desde hace un momento. Entonces vamos a calcular el decil 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? La fórmula K sub n dividido para 10. Entonces, el primer decil va a ser igual a 1 por 200. 200 es la población que no va a cambiar, dividido para 10. Entonces, esto me da igual a 20. La posición del decil 1 está en el lado 20. ¡Ojo! ¿Y qué ocurrió? Miren, chicos, el decil 1 es 20. Es decir, que aquí en las frecuencias absolutas acumuladas tengo que buscarlo. ¿Se encuentra o no se encuentra el 20 en las frecuencias absolutas acumuladas? Ahora, ¿qué les dije que ocurría cuando yo encontraba este valor en las frecuencias acumuladas? ¿Cuál será la respuesta? Dicen nuestro. Perfecto. ¿Qué les dije que tenía que ocurrir? El límite superior de dicha frecuencia sería la respuesta. Aquí dice, si lo encontramos, el límite superior del intervalo será la respuesta de nuestro decil. Entonces, el límite superior de ese intervalo es 30. Por lo tanto, esa sería la respuesta. 30. Por lo tanto, el límite superior de este primer decil sería 30. Lo mismo va a ocurrir para cada uno de los deciles que queramos encontrar. Quiero encontrar el decil 2. Entonces yo digo, en lugar de 1 yo voy a poner 2. Y no va a cambiar nada más que esto. Entonces 2 por 200, 400. 400 dividido para 10 a 40, ¿no es cierto? Entonces ese 40 lo busco aquí. ¿Está el 40? No. Pero ¿cuál es el más aproximado a 40? ¿El superior a 40? Pues 55. Entonces, para el decil 2, yo voy a utilizar el límite superior, el límite inferior, que es 30, el intervalo anterior, que es 20, y la frecuencia
absoluta, que es 35. Y calcularía el decil 2. Y así con cada uno de los deciles. Finalmente, para los percentiles, ojo, hacer el cálculo de los 100 percentiles sería un absurdo, una locura. Pero ¿qué vamos a hacer? Calculemos un percentil al azar, en este caso el percentil 95. ¿Qué va a pasar para encontrar el percentil 95? Es la posición 95 la que yo quiero. Entonces, digo, K va a ser igual a 95. 95 por 200 dividido para 100. Ojo, como son percentiles, yo ahora divido para 100. 95 por 200 dividido para 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, los ceros se simplifican y tengo 95 por 2. Básicamente 190. Entonces, este 190 lo tengo que buscar aquí. ¿Cuál es la frecuencia que yo debo utilizar entonces, chicos? 194. Toda la fila. Perfecto. Toda la fila del 194. Toda la fila del 194. Entonces, límite inferior, 70. Frecuencia absoluta anterior, 79. Frecuencia absoluta del intervalo, 15. La amplitud no me va a cambiar, siempre va a ser 10. Porque 80 menos 70, 10. Reemplazo los valores. ¿Y qué voy a tener? 70 más 190, que es la posición que encontré, menos 179, que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, dividido para la frecuencia absoluta del intervalo en el que estoy trabajando, por la amplitud. Esto me da a 11 sobre 15 por 10, 7.73. El percentil 95 equivale a 77.33. Y hasta ahí tendríamos. ¿Se entendió, chicos, cómo calcular esto? Mario, ¿qué es lo gracioso? Cuéntame para yo también reírme. Hice una pregunta. Dígame. Es decir, digamos, no nos sale exactamente para encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Ya, por ejemplo, ¿qué número te puede salir? Dame un ejemplo como para calcularlo, Lucía, como para tratar de entenderte. Digamos que nos da 34 y en la tabla está 3. Ya, suponiendo que me sale 24, juguémonos con el 24, Lucía, ¿ya? Entonces, mira, ¿el 24 está en la tabla? No. ¿Qué hago? Busco el inmediato superior. Superior, ojo. ¿Hay un 24 aquí? No. ¿Hay un 26? No. ¿Un 27? No. ¿Qué es lo que hay? Directamente el 55. Entonces me va a tocar trabajar con este 55. El intervalo, el límite inferior. Este intervalo, el anterior, sería con 20 y con esta frecuencia. ¿Sí, Lucía? Perfecto. A ver, entonces regresemos aquí a los deciles. Regresemos aquí a los deciles. Y vamos a tratar de encontrar un valor. A ver, déjenme verificar la hora para ver cómo vamos con el tiempo. Ya, vamos muy bien. Vamos a tratar de encontrar el decil 9, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar el decil 9. O el noveno decil. Entonces, yo voy a encontrar ahora el decil 9. Muy bien. Es decir, que aquí no tengo 1, no, 9. Perfecto. Entonces tengo 9 por 200 dividido para 10. Eso no va a cambiar. 200 es la población, 10, estoy hablando de los deciles. Entonces, ¿qué hago? Vean. Simplifico, simplifico. 9 por 20, 9 por 0, 0, 9 por 2, 18 es igual a 180. Muy bien. Es decir, que el decil 9 es igual a 180. Busco aquí en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Tengo el 180? No. Pero ¿cuál es el superior, el próximo superior o el inmediato superior a 180 que esté aquí en la tabla? 194.
194. Perfecto, entonces yo voy a trabajar con 194. El límite inferior va a ser 70. El intervalo acumulado anterior va a ser 179. Y la frecuencia acumulada va a ser 15. Es decir, miren que si yo voy reemplazando aquí en la fórmula, tengo límite inferior 70. ¿Qué más tengo? La posición, yo ya sé que es 180. Es el valor que calculé. La frecuencia absoluta acumulada anterior es 179. La frecuencia absoluta acumulada es 15. La frecuencia absoluta es 15. Y la amplitud es 10. Entonces, vean, yo aquí tendría D 9 es igual a ¿qué? A 70, pongamos todos estos valores, más 180 menos 179 dividido entre 15 y por 10. Entonces, chicos, vean. 180 menos 179, 1. Entonces tengo 70 más 1 sobre 15 y por 10. Entonces aquí básicamente es como tener 10 dividido para 15, vean. Porque 1 por 10, 10. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, 10 dividido para 15 me da 0.67. Entonces aquí tengo que el decil 9 es igual a 70 más 0.67. 0.67. Es decir que el decil 9 es igual a 70.67. ¿Se entendió cómo lo encontramos, chicos? ¿Sí o no, chicos? Ya. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a mí no me dan, miren, este valor de aquí y este valor de acá? No me los dan y tampoco me dan este valor aquí. Ojo, pero tengo todos estos valores acá. ¿Cuál sería el primer valor de mi frecuencia absoluta? Ah, recuerden, este es absoluta y este es acumulada. Perfecto. ¿Y cuál sería el valor total que yo tendría aquí? ¿Por qué? Porque es igual al máximo número de la frecuencia. Perfecto, muy bien. Ojo, ¿y podríamos calcular este valor de aquí? Y si restamos 200 menos 90. Perfecto. Si yo resto a 200, 194, voy a obtener este. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos resultan de sumarse así. Sumo este con este y obtengo este. Si yo a 200 le resto este, voy a obtener este número de aquí. Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Nos volveremos a ver en el transcurso de la semana para el refuerzo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.